¿Quieres verlo? A ver. Mira que sí. Ryan, ¿Qué? ya estamos grabando. Pero no avisa, mano, ¡No cuando empieza a avisa! grabar. Pues yo creo que esto va a recolectar todo esto y después lo va a usar en nuestra contra. Si yo les aviso, Sí. pierde un poco la magia, ¿no? Pero estoy hablando de mi ganso, Balu. Sí, o no sea, da. es media pila. ¿Estás enojada, Balu? Sí, estoy muy enojada. Está hinchada la bola, no nos aguanta más. ¿Podemos hablar de drogas? Ah, bien, perfecto, dale. Bienvenidos a un nuevo episodio de Grasa Saturada con Grasa Guevara como su host y Darío Farsi. como nuestro invitado habitual. Hoy vamos a estar hablando de un tema que preocupa mucho a la gente, siempre decía lo mismo. Preocupa mucho a la señora que está mirando en su casa. Hoy vamos a estar hablando del tema drogas. Un tema muy preocupante desde distintas perspectivas, no solamente desde la perspectiva del consumo individual. De eso ya habló nuestro otro programa que es No Sos Vos en Berlín, que es nuestro otro programa por la productora. Nosotros no estamos ahí, hay dos compañeras que son divinas hablando sobre drogas, sobre todo drogas en Berlín. Y a nosotros nos interesaba tomar la parte un poco más política a nivel general y cómo la cuestión del consumo de droga y las estructuras que están detrás habilitando el consumo de drogas generan ciertos impactos sobre la sociedad. ¿No es así, querido Darío Ezequiel? Sí, vamos a una cosa más, me parece muy bien. Dijiste como 35 veces drogas. Voy a decirlo otra vez, drogas. Para que quede bien claro. No vamos a hablar desde una perspectiva ético-moral sobre las drogas. Así que si están buscando eso, vayan a otro capítulo, vayan al podcast de la iglesia, otra cosa. No vamos a hablar de ese tema. Ni tampoco cómo pega cada una de las drogas. Creo que hay suficiente información en internet para saber cómo pegan las distintas drogas. Yo sé cómo pega el leninismo, pero no cómo pegan las drogas. Ay, por Dios, no hagas más chistes en tu vida. Dale. Para eso yo me travisto, querido, para hacer los chistes. Vos tirá la información. Bueno, vamos. Perdón, me transfiguré, perdón. Esto es un adoquín soviético. Me parece que es interesante para hablar de las drogas, pero en general de las actividades ilegales, el vínculo, que ya lo hemos nombrado en algún otro capítulo, me parece importante volver a especificarlo, que tiene que ver el vínculo entre las actividades legales e ilegales. Y básicamente lo que queremos decir, o lo que quiero apuntar con esto, es que el sistema capitalista como lo conocemos hoy en día en su faceta neoliberal, o podemos decir hiperneoliberal, necesita de estas actividades ilegales para generar la suficiente tasa de ganancia para que otros negocios sean redituables. Y en esto lo que quiero decir es, lo que necesita el capitalismo es ingresar dinero o recursos frescos, por decirlo así, de los sectores ilegales al mercado formal para valorizar el capital. Si ese dinero, si esos recursos se quedan constantemente en los sectores informales ilegales, no es suficiente, no se valoriza el capital, necesita en algún punto generar el plusvalor y la explotación en los sectores informales o ilegales y pasarlos al sector formal donde se legaliza. Por eso vemos todo el tiempo que hay leyes y en los grandes capitales buscan que se les acepten los blanqueos de capitales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dinero que obviamente viene de mercados ilegales se blanqueen sin muchos recursos, sin muchas condiciones. Por eso para el imperialismo es tan importante estos llamados paraísos fiscales, ¿no? Porque son los espacios, en general, países del tercer mundo, que nadie termina de conocer demasiado. Cuarto mundo. Del cuarto mundo, de lo que viene después del tercer mundo, donde básicamente lo único que hay son evasión impositiva, que nadie te pregunta mucho de dónde viene la plata, hacia dónde va la plata, y vos la podés legalizar en todos esos países y después poder ingresarlos al mercado legal del propio país. Mauricio Macri tenía plata denunciada en Panamá, ¿no? Muchísimos empresarios. Hay varias investigaciones muy interesantes que se llamó todo el escándalo de los Panama Papers, y muchos presidentes y muchos políticos y empresarios estaban involucrados. ¿De qué ideología? Contame. Y la mayoría bastante neoliberales. Esos que dicen la confianza en el mercado, bueno, todos esos tenían sus cuentas en cuentas offshore. Perdón, es interesante por ahí
bajarlo un poquito más a tierra y decir que cuando estamos hablando de paraísos fiscales y de todas estas imágenes que suenan raras, financieras, no entiendo mucho de números, no entiendo mucho de bancos. Básicamente lo que está sucediendo acá es que hay gente que gana dinero de la esclavitud sexual, de que nenes de 8 años vendan droga y de matar un montón de gente y básicamente se llevan esa plata que ganan a países de tercer, cuarto mundo a básicamente blanquear y legalizar ese dinero y después lo ingresan como si hubiesen ganado plata con servicio de turismo. Entonces es importante que es clave que estos blanqueos son básicamente la legalización de la esclavitud sexual, de la esclavitud de niñeces, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ponerlo en estas palabras para poder terminar de entender la gravedad del asunto. Y me parece que también es importante destacar una cosa, que hay negocios particulares que se prestan muy bien para este tipo de blanqueos. No solo las leyes que blanquea capitales, que dicen vos trae el capital a tal país y no te vamos a preguntar de dónde lo traes, sino que hay una cadena, una estructura armada que lleva digamos, empresas como HSBC o grandes bancos o, por ejemplo, JP Morgan, que ofrecen este servicio. Básicamente le ofrecen a los 1000 millonarios, a la gente con dinero, la estructura para blanquear estos capitales. Por ejemplo, quien se dedicaba a hacer eso era Caputo, el actual ministro de Economía de Argentina. Se dedican a eso, digamos. Y otra cosa, y Prat Gay, otro ex ministro de Economía de Argentina. Pero otra cosa interesante también, que me parece que es muy importante destacarla, es que estas estructuras, hay ciertos negocios que se prestan muy bien. Por ejemplo, el negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario se presta muy bien para que lleguen capitales de la venta del narcotráfico, de la trata de personas, y se blanqueen por justamente la diferencia entre los precios de construcción, muchas veces informales, lo que se paga, por ejemplo, los salarios, y los costos finales de los inmuebles. Por eso cuando nosotros vemos, pero hay 25% de las viviendas, por ejemplo, en Berlín, que no están habitadas, ¿cómo puede ser que sea un negocio? Justamente porque lo que buscan estos empresarios no es ganar dinero de un alquiler, lo que buscan es blanquear capital. Entonces, no importa que estén vacías, porque en algún momento se van a vender y se van a blanquear. El fútbol es otro gran negocio. Vos tenés un jugador que un día sale $1 millón, mete 4 goles y sale $30 millones. Entonces vos podés decir mañana que esos $30 millones fue por la venta de ese jugador, o no, o vino de otro lado los recursos. Entonces hay un montón de negocios que terminan fomentando este pasaje, esta extracción de las ganancias del sector ilegal al legal. Y me parece que también es interesante que no son solo países del tercer mundo. El tercer mundo, el cuarto mundo, son los países donde están las cuentas. Pero todas esas cuentas terminan en los centros globales. Por ejemplo, en Zurich, en Suiza, en Delaware, en Estados Unidos, en Hamburgo, en Alemania. Tienen conexiones y vinculaciones. Son redes de blanqueo de capitales y, obviamente, de evasión de impuestos, de negocios ilegales, etc. Bien, pero volviendo al tema drogas, sí. Un poco me surge la pregunta de cómo llegamos a que la droga sea uno de los principales, o la venta de drogas ilegales sea uno de los principales negocios que está fomentando y que está moviendo hoy al mundo. Por ahí sería interesante poder terminar de entender por qué sucede eso. Bueno, como todo en este mundo, hermoso mundo en el que vivimos, nada es casualidad, todo es causalidad. Eso es parte de una política imperial. Estados Unidos, a partir de los años 70, pero también Europa, llevó adelante todo un desarrollo de los negocios vinculados al narcotráfico para poder financiar de forma no transparente a grupos paramilitares y a grupos que luego funcionaban como herramientas de terror frente a adversarios políticos, frente a ataques a embajadas de países que no agradaban. El caso más conocido es el escándalo Irán-Contra, que era como Estados Unidos, a través de la venta o del fomento del narcotráfico en países como Colombia, compraban armas de forma ilegal para vendérselas a Irán y con ese dinero financiaron los contras para luchar en contra de la revolución sandinista en Nicaragua. Digamos, estas triangulaciones son muy comunes y el resultado de que la droga se haya expandido en todo el mundo con mucho control territorial tiene que ver con este plan específico de Estados Unidos de utilizar esos recursos como terror político. Claro. Uy.
Perdón. Necesito un vaso de agua, perdón. Producción. ¿Tiene MD? No, pero tiene un toque de COVID. Bien, a mí me interesa retomar algo que decís, es sobre la triangulación y la cuestión de las drogas y cómo muchas veces en ciertos negocios ilegales o de cuestiones muy graves a nivel de derechos humanos, siempre está la droga metida. Digo, por ejemplo, en grandes guerras y en grandes masacres y en grandes genocidios es conocido que los soldados norteamericanos muchas veces estuvieron bajo el efecto de estupefacientes para llevar adelante ciertos genocidios o inclusive también como en las redes de trata y la esclavitud sexual muchas veces la droga se utiliza como una herramienta para sostener vínculos de explotación sexual. Para mí es interesante pensar qué rol juega la droga a nivel social independientemente del consumo individual. Y por ahí también está bueno empezar a pensar o empezar a abrir el debate sobre, bueno, eso está por un lado, lo que genera a nivel social, pero por el otro lado también está que hay un montón de gente que consume drogas y que lo hace de manera recreativa y que está todo bien y que lleva una vida sana y que realmente lo hace como manera esporádica. Y muchas veces termina siendo una discusión casi eclesiástica o moral o una persecución moral entre quienes entienden el rol social de la droga y por el otro lado quienes lo llevan de manera directa a su individualidad y dicen yo para combatir a las drogas lo que voy a hacer es dejar de consumir. Y es como, bueno, sí, está buenísimo que lo hagas, pero realmente el problema de la droga y el rol que juega a nivel social no se va a solucionar porque haya 10 hippies que digan yo estoy limpie. Entonces por ahí empezar a preguntar cuáles son las alternativas o cómo empezar a combatir a nivel social lo que genera la droga. Es que me parece que una cosa importante para destacar es que no estamos hablando, el consumo de droga existió siempre, la humanidad ha encontrado formas de conectarse con deidades, de desasociarse de la realidad de diferentes formas, todas las civilizaciones. De esa manera muy gracioso, de conectarse con deidades, de conectarse con la naturaleza y pum, pim, pam, esa cosa que son los hippies en el bolsón. Eso es lo que han hecho diferentes civilizaciones, lo que han hecho los chamanes, los diferentes, digamos, los curas en algún momento. Siempre ha habido contacto con eso. Ese me parece que no es una cosa es hablar de esa forma de pensar el consumo de ciertos alucinógenos y otra cosa muy diferente es hablar de narcotráfico y concreto de la estructura criminal y de la estructura de poder militar y económico que hoy en día maneja grandes partes del territorio, por ejemplo en América Latina. Y me parece que eso también es el resultado de políticas muy concretas, por ejemplo en los años 70, Estados Unidos, Nixon en particular, al mismo tiempo que venían desarrollando todo lo que hablamos de financiar grupos de extrema derecha o paramilitares para aterrorizar a grupos populares o de izquierda, al mismo tiempo desarrollaba lo que se llamó la guerra contra las drogas, muy parecido a la guerra contra el terror de Bush de los años 2000. Nixon desarrolla esta guerra supuesta y desarrolla la DEA, ¿no? Que es esta institución que supuestamente intenta destruir al narcotráfico. Se creó en los 70. Entre los 70 y los 80 fue lo que se llama la época dorada del narcotráfico. Y estas estructuras, primero, lo que hicieron fue atacar al consumidor. La política era perseguir a la gente pobre, perseguir a la gente que consumía la droga, no a los grandes ganadores o los grandes jugadores del negocio, y al mismo tiempo lo que generó esta herramienta es un grupo civil-militar que intervenía en otros países para desestabilizar, para al mismo tiempo desestabilizar gobiernos que no gustaban, al mismo tiempo para controlar territorios y al mismo tiempo para generar zonas de exterminio para, por ejemplo, proyectos de megaminería, proyectos hidroeléctricos, etc. Hay un caso muy importante que uno de los grandes proyectos de la DEA en Bolivia fue en el Chaparé, intentando eliminar la producción de coca, de la hoja de coca. Casualmente, ¿quién viene del Chaparé y quién era parte de este movimiento sindical que se está organizando de los productores cocaleros? Evo Morales. Y casualmente gran parte de los intentos de asesinato contra Evo Morales fueron organizados o financiados por la DEA. Entonces,
Me parece que ahí lo que nosotros vemos es una combinación entre estructuras de poder global, como las imperiales, que utilizan estas estructuras, al mismo tiempo un financiamiento de estructuras paramilitares y finalmente una persecución de sectores populares, pobres y también de persecución política. Entonces me parece que lo que nosotros tenemos frente a nosotros en relación al narcotráfico es una estructura más de control, de control popular. Sí, por el otro lado, para mí también está bueno señalar o pensar sobre el efecto que tiene también sobre los movimientos sociales. También es verdad que la droga a nivel social también funciona como una herramienta para desarticular ciertas estructuras organizativas o estructuras de resistencia. Recordemos que, bueno, un poco el marxismo habla mucho sobre luchar en contra de la alienación. Y justamente la alienación es la toma de conciencia sobre quién sos, qué lugar ocupas en el mundo y lo que te rodea. Es verdad que el consumo sistemático y problemático y la adicción a drogas pueden ser un obstáculo en que vos realmente tomes conciencia de las estructuras materiales que te oprimen día a día. Sobre todo, por ejemplo, en sociedades como las sociedades europeas. ¿Por qué la sociedad europea está tan obsesionada con el libre uso de drogas y yo me libero a través de consumir un montón de drogas? Y bueno, porque evidentemente hay un montón de estructuras de opresión que no ven cotidianamente que hacen que la droga llegue a ser lo que es hoy en día. Entonces, por ahí es interesante también pensar en que tomar conciencia de cómo es el proceso productivo de la droga y lo que genera a nivel social no es para perseguir el consumo individual, pero sí es para problematizar y empezar a tomar conciencia de qué efecto genera el consumo problemático, sobre todo en los países del primer mundo, porque lo que se está reproduciendo hoy en día es una estructura colonial de producción que no se va a solucionar porque vos en tu casa dejes de consumir droga. Se va a solucionar si podemos generar ciertas estructuras legales para el consumo recreativo y al mismo tiempo combatir el narcotráfico, que a su vez hoy en día y cada vez más está empezando a generar a nivel social esta construcción de la idea de narcoestados, es decir, lugares donde una política liberal de Estado que libera a que suceda lo que quieras, la mano invisible del mercado, que no existe la mano invisible del mercado, hoy es la mano invisible del narcotráfico. Y ahí se empiezan a construir estos narcoestados donde las estructuras de narcotraficantes tienen más poder muchas veces que el Estado y que se genera ahí un diálogo hermoso donde el Estado lucha contra el narcotráfico para poder hacer lo que quiere con la policía y el narcotráfico lucha en contra del Estado y en realidad son dos patas del mismo capital. Quienes terminan asustados son las personas y quienes dicen tener alguna respuesta ante esto es la derecha. Es que lo que pasa que ahí el tema central es que en territorios postergados y en territorios donde hay un montón de carencias y en donde el Estado solo muestra su faceta represiva, no hay muchas alternativas. O controlan los territorios, los movimientos sociales, organizando esfuerzos autogestivos, salidas laborales, educativas, o lo controlan los narcos. No hay mucha opción y eso lo vemos en un montón de países del mundo. Y eso tampoco es casualidad. El neoliberalismo y las estructuras de poder, las élites en el mundo y en el sur global, han descubierto que una forma muy positiva de intervenir en esos territorios es haciéndolo a través de estructuras vinculadas al narcotráfico y vinculados a grupos paramilitares porque no tienen que pagar rendición de cuentas. Antes, en los años 60, 50, intervenía el ejército y era un escándalo político. Ahora no lo tienen que hacer porque es el narcotráfico. Y por un lado dicen que luchan con esta guerra contra las drogas y por el otro lado organizan la desposesión de esos territorios para que la población se vea desamparada frente a esas estructuras de narcotráfico. Hay una cosa muy concreta. En la historia hay una guerra en concreto que se llama la Guerra del Opio, que fue la forma que Inglaterra encontró para destruir al Imperio Chino, porque no lo podía hacer militarmente, y empezó a fomentar el consumo de opio y la invasión masiva de opio en los principales puertos de China para desgranar y desconstituir el poder de China. Y lo logró. Así China fue invadida. Entonces, este tipo de estructuras no es que se vienen inventando ahora, no que se inventó el fulbo. Eso ya viene pasando hace cientos de años. Pero me parece interesante cómo hoy en día, debido a las políticas de austeridad y las políticas de privatizaciones,
que hoy en día las poblaciones tienen cada vez menos recursos para defenderse de eso, incluso en el primer mundo. Por ejemplo, lo que pasa en Alemania, donde acceder a la salud mental es dificilísimo, pero acceder a la droga es facilísimo. Sí, me acuerdo que en la pandemia decíamos, es más fácil conseguir un gramo de ketamina que un paquete de papel higiénico. Totalmente. Y es verdad, y es preocupante. Bien, habiendo dicho esto, para mí una conclusión fundamental de algo que decías antes es la cuestión de, ante la ausencia de movimientos sociales que organicen a la gente y que defiendan los intereses de las personas, vienen los narcotraficantes a ocupar este lugar. Por eso me parece que una de las tareas fundamentales es, por un lado, sumarse y participar de los movimientos sociales, que somos quienes verdaderamente damos las respuestas a las necesidades de la población, pero por el otro lado también entender que los planes de las derechas a nivel global es construir enemigos internos, y esos enemigos internos son los movimientos sociales, no por cualquier cosa, porque los movimientos sociales son quienes se oponen a sus políticas y los narcotraficantes no. Es mucho más enemigo de un gobierno de derecha, un movimiento social que defienda a los trabajadores que, por supuesto, los narcotraficantes, que son primos hermanos de la defensa del capital a nivel global. Totalmente de acuerdo. Habiendo dicho eso, les agradecemos por haber llegado hasta acá, por haber escuchado todo esto. Les recordamos, yo soy Grasa Guevara, Darío Farsi, y esto es Grasa Saturada, que es un programa de La Voz del Jaguar Podcast. Así que síganos en redes sociales, suscríbanse a nuestro canal y, sobre todo, difundan que estamos haciendo este material, que básicamente es, a partir del boca en boca, cómo podemos llegar a más gente, porque nadie banca este tipo de contenido, se imaginarán por qué. Los narcos menos. Los narcos menos que menos. Así que hasta la próxima, chiques. Hasta luego. Se fila la empatía. Hasta la próxima, chiquita. ¡Drogas! ¡Ketamina! ¡Ketamina! Che, nos van a censurar por decir que